buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Derecho Civil 1. Y para ello vamos a dar continuidad a los temas que veníamos abordando dentro de la sesión pasada, en donde ustedes recordarán, hablábamos propiamente de la introducción al derecho civil, retomábamos en qué consiste, cómo se encuentra regulado, cuál es el concepto jurídico de la persona, la clasificación de la persona, los atributos de la persona física, hablábamos de los efectos en que corresponde esta clasificación de la persona física, el nombre, el domicilio, el patrimonio, etcétera. Y el día de hoy vamos a adentrarnos propiamente dentro del reconocimiento de lo que consiste la persona moral. Cuando nosotros hacemos referencia a qué es una persona moral, es importante que nosotros identifiquemos que la persona moral son aquellas que se encuentran propiamente reconocidas como personas morales o también denominadas colectivas. Y en ese sentido también la propia ley en algunas situaciones les considera también bajo el nombre de personas civiles y son entidades jurídicas que son formadas de la reunión de varios individuos que en ese sentido gozan de una personalidad propia e independiente de los miembros que la componen y que por ello tienen por objeto la satisfacción de alguna necesidad pública. Por ello se dice que las personas morales son aquellas que están constituidas por dos o más personas físicas que persiguen un fin común y que la propia ley les da esta validez siempre y cuando reúnan con los requisitos o con los atributos que la propia naturaleza de su unión colectiva les va a reconocer. Por ejemplo, si hablamos de una persona moral y hablamos de una asociación civil, o podemos hablar de una sociedad en comandita simple, de una sociedad de responsabilidad limitada, etcétera, ¿no? Entonces, para cada una de estas sociedades, la propia ley señalará cuáles son los requisitos que deberán reunir para que luego entonces se inscriban y se den ante el registro público y les reconozcan propiamente este folio, ¿verdad? Vemos que el origen de estas entidades jurídicas, si bien es cierto, surge, como hemos dicho, de la voluntad propia de las partes y que debe fundarse y debe motivarse en lo que mandata la norma jurídica. Por ello, se dice pues que tiene aquella voluntad que emana del hombre para unirse a sus semejantes, para aumentar sus fuerzas propias y promover una mejora en cuanto a la satisfacción de sus necesidades. Vemos que cuando un grupo de individuos que se unen para determinado objeto tiene una actividad propia y por tanto adquiere a su vez una personalidad propia que el Estado le reconoce y en ese sentido también le va a conferir derechos que le son necesarios para el cumplimiento de sus fines y también obligaciones de su propia naturaleza. Es importante señalar en el mismo sentido que las personas morales no son creadas por el legislador, ya que éste no puede crear personas físicas y concederle derechos, pues tampoco puede crear personas morales, ya que, repito, tiene que emanar de la voluntad de las propias partes o de las propias personas que van a constituir una persona moral. Entonces, se dice pues que nacidas estas en la evolución de las sociedades para poder ejercer determinadas funciones sociales, teniendo por fin la satisfacción de necesidades públicas que el hombre individualmente no podría llenar. Entonces, el Estado les reconoce esta personalidad jurídica y por consonancia los derechos que les son indispensables para el ejercicio de sus funciones, de sus obligaciones y también la satisfacción de sus derechos. Sin embargo, si el Estado no puede crear a las personas morales, sí puede reglamentarlas y disciplinar sus derechos. Más aún, puede fungir como un árbitro que le es propiamente de los intereses colectivos, puede modificarlas o en su defecto puede suprimirlas cuando no llenen los fines de su institución o cuando sean una amenaza para la tranquilidad pública. Cuando se hace referencia a que negar al Estado esta facultad es poner en grave peligro a la sociedad, es por tanto desconocer los fines del mismo Estado que tienen sin lugar a dudas llamado a velar por la conservación de la sociedad y por tanto que tiene en ese mismo sentido la naturaleza propia de su creación. Cuando nosotros hablamos de esta naturaleza, nos indica que es perseguir un mismo objetivo que por lo regular en la mayoría de los casos es un fin monetario. Cuando nosotros hablamos también, y hago un paréntesis, de las formas de reconocimiento de las sociedades, de manera explícita en nuestro Código Civil Federal también se encuentra reglamentado dentro de su numeral 25. Y hago un paréntesis y le doy la bienvenida a la compañera que, bueno, me aparece bajo el nombre de iPhone. Sin embargo, me llegó una notificación donde me indicaba
que estaba solicitando el acceso, pero no me aparecía en sala, pero ahora ya creo que es Yajaira, ¿verdad? Bienvenida, Yajaira. Te cedo el uso de la voz. ¿Me puedes informar si me ves y si me escuchas de manera correcta? Sí, maestra, muchas gracias. Perfecto, gracias a ti. En el momento que me aparecía tu solicitud de acceso, en ese sentido te dimos la autorización al mismo. Estamos abonando el día de hoy a la clasificación y el entendimiento de la persona moral, porque como podrás recordar, en la sesión pasada hablábamos del derecho civil, de sus antecedentes y propiamente de la clasificación de las personas, hablábamos de las físicas y de las morales, pero nos adentramos dentro de los elementos y los atributos de la persona física. Entonces, ahorita estamos propiamente reconociendo a la persona moral. Y dentro de ella decíamos de manera genérica que son todas estas uniones o conjunciones de dos o más personas físicas que se unen para poder constituirse en una persona moral o crear una persona moral con todos aquellos derechos y obligaciones que por su propia naturaleza se desprendan. Nos indica que para que puedan, repito, constituir o crear una sociedad mercantil o una sociedad colectiva, o en este caso una persona moral, jurídica o colectiva, como el nombre también se le puede indicar de cualquiera de estas formas, forzosamente tiene que cubrir con los requisitos que la propia ley le requiera, ¿no? Dependiendo del tipo de sociedad o de persona moral que quieran constituir, la propia normativa le va a exigir determinados lineamientos, pero el primero de ellos es que exista la voluntad, ¿verdad? Y nos indica que persigan un mismo objetivo, que es un mismo fin. Estábamos comentando que en la mayoría de los casos es un fin lucrativo. Si hablamos de una persona mercantil, una asociación, entonces vemos que esta se encuentra debidamente regulada dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la persona moral como tal, encuentra su fundamentación legal dentro del título segundo de nuestro Código Civil Federal, que hace referencia específicamente a las personas morales, que ahorita vamos a entrar en ese sentido, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros seguimos hablando de la persona moral, nosotros podemos identificarla tal y como aparece reconocida dentro de nuestro Código Civil, que son personas morales y las clasifica dentro de 7 fracciones. La primera de ellas, la nación, los estados y los municipios. Cuando nos habla de la nación, de los estados y de los municipios, nos indica que son personas morales, porque si bien es cierto, no, aunque exista un titular o un representante dentro del poder legislativo, dentro del Poder Ejecutivo y una serie de elementos o personas que en un momento también se encuentren dentro de ese mismo cuerpo o estructura de poder, pues no estamos hablando del título individual, sino del Estado mismo, hablando de todas aquellas facultades, derechos, obligaciones que tiene el Estado hacia nosotros como representados, que tiene el Estado al momento de hacer valer el derecho, que tiene el Estado al momento de crear la norma, que tiene el Estado al momento de actuar como ente garante y protector de los derechos de nosotros. Entonces, al hablar del Estado, la nación y los municipios, estamos hablando de esta división de poderes y repito que en cada una de ellas existe esferas de competencia, pero también derechos y obligaciones, ¿no? Y cuando nosotros querramos invocar o requerir de esta algún tipo de reclamo, ¿no? Si estamos hablando de materia administrativa, cuando existe alguna violación a nuestro emanado de un acto de autoridad, bueno, pues estamos hablando que vamos a ir en contra de lo que en un momento haya manifestado el Estado, ¿no? Independientemente si es federal o estatal, o también incluso municipal, ¿no? Entonces, acá nos está indicando pues que el primer reconocimiento de una persona moral encontramos a la nación, a los estados y a los municipios. Como segunda fracción dentro de las personas morales, también nos indica nuestra propia normatividad, que pueden ser las demás corporaciones de carácter público que se encuentren reconocidas propiamente por la ley. Es decir, todas aquellas que dentro de su conjunto, en lo individual como persona física, den cabida a la constitución de una persona moral. Después nos indica, dentro de su fracción tercera, que pueden considerarse también o que se consideran también las sociedades mercantiles o las sociedades civiles. Estas, como hace rato mencionábamos, se encuentran señaladas en otra ley que de manera explícita las reconoce, que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde nos indica cuáles son las sociedades lícitas, porque también reconoce que existen las sociedades ilícitas, las sociedades nulas, las sociedades inexistentes, ¿verdad?
Entonces, para que pueda tener esta certeza y pueda tener esta inscripción en el registro público y puedan otorgarle un número de folio, puedan constituirse a partir de un acta constitutiva como tal y puedan surtir todos estos efectos que la propia naturaleza de la constitución de una sociedad requiere, repito, tiene que estar debidamente señalada dentro de este instrumento jurídico normativo. Y por tanto también deberá cubrir cada uno de los elementos que la propia naturaleza de la sociedad exija, porque no son los mismos requisitos si, por ejemplo, queremos crear una sociedad anónima, una sociedad en comandita simple, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad de nombre colectivo, ¿verdad? Entonces, cada una nos va a pedir determinados requisitos y luego entonces le van a reconocer esta certeza jurídica. Después nos indica dentro de la fracción cuarta que también constituyen personas morales los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás que se refiere a la fracción 16 del artículo 123 constitucional. Cuando hablamos de los sindicatos, vemos que si bien es cierto, ejemplo, ¿no? El SUTRAM, el Sindicato Independiente, el etcétera, ¿no? Todos estos sindicatos que tienen un nombre, pero que así es como se van a entender al conjunto de personas que de manera voluntaria y que como trabajadores se han adherido a un sindicato para que los proteja y garantice cuando existan algún tipo de violaciones por parte del patrón. Entonces, estos sindicatos, repito, aunque están constituidos por personas en lo individual, pero en su conjunto van a actuar bajo un nombre en específico que de manera literal ya la misma ley les reconoció, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando también de la persona moral. La fracción quinta de este instrumento jurídico normativo de nuestro Código Civil Federal también contempla como persona moral las sociedades cooperativas y mutualistas. La fracción sexta nos indica que son las asociaciones distintas de las enumeradas que se encuentran o que propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley. Dentro de la fracción séptima nos indica también que como personas morales se encuentran aquellas personas morales extranjeras de naturaleza privada en los términos del artículo 2736, 2736, en donde también señala de manera explícita que personas morales extranjeras se van a considerar o pueden tener una naturaleza privada dentro de la regulación mexicana, ¿verdad? También se indica que como personas morales pueden ejercitar todos aquellos derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución, es decir, pueden realizar todas aquellas circunstancias como, por ejemplo, hacer valer un patrimonio, incrementar, no sé, tener derecho a un nombre, o pueden ejercitar todas aquellas, tener un domicilio o varios domicilios, ser nacional, ser extranjera, etcétera, ¿no? Todas aquellos beneficios o aquellos atributos que en su momento le son reconocidos a la persona física, también cuando la propia naturaleza de la persona moral lo requiera, por supuesto que los pueden hacer valer siempre y cuando no contravenga lo que la propia normativa señala. También nos indica que dentro de las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, ya sea por su disposición en cuanto a la ley, conforme a las disposiciones relativas a las actas constitutivas, a las escrituras constitutivas o también a las pólizas constitutivas, como también se le denomina, y también que se deban de regir bajo sus estatutos. Cuando hablamos de los estatutos, por ejemplo, en razón a los sindicatos, porque tienen los estatutos en donde se indican bajo qué lineamientos deben de existir, por ejemplo, un código de ética, el código no sé, de buen gobierno, etcétera, ¿no? La justicia, la equidad y demás. Entonces, estas circunstancias que existen bajo estatutos son los lineamientos que sí o sí deberán de reunir las personas morales para que puedan tener esta certeza o que pueda continuar vigente su sociedad, ya que caso contrario, dependiendo el grado de alteración, de afectación o de no realización o cumplimiento de estos, puede desencadenar una consecuencia, incluso que pueda en un momento dado desaparecer la sociedad, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando estamos hablando, se me ocurre de una persona moral y hablamos de, no sé, se me ocurre una sociedad anónima, una sociedad en comandita simple, la que nosotros querramos, pero para que pueda existir o el registro público le pueda otorgar este reconocimiento o este número de folio, forzosamente tiene dentro, aparte de todos los demás requisitos, pero uno en particular dice que se debe de establecer el objeto o, que persiga, este debe ser en todo momento lícito. Entonces, si por ejemplo estamos diciendo que vamos a crear no sé, una empresa de refrescos, ¿no? De venta de refrescos, le asignamos un nombre y demás. Su giro es propiamente a esto, ¿no? Enfocado en refrescos.
Pero resulta que después de 5 o 6 meses, entonces yo como Estado envío a un inspector para que acuda en el domicilio que tengo señalado dentro de su escritura o póliza constitutiva para realizar una supervisión, porque yo estoy facultada como Estado a realizar las veces que sean necesarias visitas o inspecciones y acreditar que si lo que tú como empresa me estás reportando, ya sea para pago de impuestos, ya sea por concepto de manifestación de objeto, etcétera, es acorde con lo que tú me señalas. Entonces, al momento de que mi inspector se apersona a el domicilio que tú tienes señalado, pues resulta que si bien es cierto, tienes el giro de refresco, pero realizando este proceso de investigación, también te dedicas a realizar otro tipo de venta de sustancias prohibidas, ¿no? Entonces, esto constituye un delito. ¿Y aquí qué pasa? Entonces, yo tengo que dar vista al Ministerio Público, se ordena en este caso, se ordena la cancelación del número de folio del registro para que dejes de operar como persona moral. Se da vista, repito, al Ministerio Público, se van a incautar todos los bienes que se encuentren dentro de ese momento. Si tú como empresa tenías algunas deudas, entonces con los activos, con los bienes muebles o inmuebles, voy a sacarlo a remate para que yo pague primero con las empresas que tú tienes, y obviamente que sean lícitas, ¿no? Alguna deuda y lo demás se pasa a las arcas del Estado, ¿no? Para beneficio de los sectores que en un momento dado pues necesiten, ¿verdad? Porque obviamente si las ganancias o las utilidades que se están teniendo es emanado de una actividad ilícita, pues no te vamos a regresar su equivalente. Entonces, se tendrá obviamente que realizar el proceso de investigación, la integración de la carpeta de investigación, repito, para que se deslinde responsabilidades y que se actúe conforme a derecho corresponde. Entonces, ahí estamos hablando, pues, qué es lo que nos indica esta fracción, este artículo, cuando nos indiquen que no se esté dando cumplimiento al objeto, al motivo o el fin por el cual se está creando una persona moral y dependiendo si únicamente versa sobre una sanción administrativa, bueno, pues impondrá la multa correspondiente. Si versa sobre un otro grado de afectación, entonces se existirá este tipo de sanción dependiendo la naturaleza del resultado y puede darse el caso incluso que exista este inicio de una carpeta de investigación y que luego entonces el deslinde de responsabilidades que puede conllevar incluso hasta una prisión, ¿ok? Bueno, eso en cuanto a la persona moral. También cuando hablamos nosotros de las personas morales, es importante que reconozcamos que una persona moral es esta persona jurídica a que se refieren las entidades que poseen una existencia jurídica y repito que están constituidas por el conjunto de personas o también de organizaciones. ¿Por qué también hablamos de una organización? Porque también existen las empresas o las asociaciones o sociedades que se les conoce como sociedades mixtas. Estas sociedades mixtas son, por ejemplo, Yajaira tenía una sociedad, se me ocurre, Sociedad Patito S.A. Y yo, María Catalina, junto con otras personas, tenía otra empresa que se denominaba Sociedad, la tuya era Patito, la mía es, no sé, Sociedad Pavo S.A., ¿no? O sea, cada una tenía una nominación y tenía una misma sociedad. Pero nosotras decidimos unirnos, ni tú vas a continuar bajo la nominación de Sociedad Patito, ni yo de Sociedad Pavo, entonces estas sociedades anónimas, perdón, estas sociedades o personas morales que lo constituían un número específico de personas individuales o personas físicas, ahora dejarán de existir estas dos personas morales y se van a fusionar en una sola persona moral y vamos a dar un nuevo nombre. ¿Cuál va a ser? El que nosotros acordemos, ¿no? Por eso, repito, esta persona moral nos indica que puede ser constituida por dos o más personas físicas o también por organizaciones que hayan sido creadas en una institución para brindarle un reconocimiento. Este reconocimiento va a ser propiamente de una entidad independiente. ¿Por qué entidad independiente? Porque si estamos creando una nueva, pues obviamente va a tener un nombre en específico. Por ello también nos indican que cuando nosotros creemos una sociedad, forzosamente debemos de asignarle un nombre. Esto también, al igual que la persona física, es uno de los atributos de la persona moral. ¿Por qué creen ustedes que si, por ejemplo, nosotros queremos utilizar el nombre de Coca-Cola, ¿no? O el nombre de Adidas, de Nike, de Apple, etcétera, nos cobran porque el simple nombre ya vende, ya existe un posicionamiento del nombre? Entonces esto va a generar en efecto cadena una remuneración económica para quien esté ostentando, realizando un uso no autorizado del nombre. Entonces, por ello se indica
que cada sociedad o que cada persona moral forzosamente debe de tener un nombre y que este va a surtir efectos jurídicos, ¿no? De derechos y luego entonces también de cuando nosotros también estamos hablando de esta persona moral, vemos que adicional a este reconocimiento, repito, que la propia ley le va a entender, también va a contar con la capacidad de ejercer derechos y luego entonces también la facultad o la posibilidad de contraer obligaciones. Recordemos que ahora ya no estamos hablando de Yajaira o de María Catalina, sino que ahora vamos a constituir una nueva sociedad y por tanto todo aquello benéfico perjudicial, nosotros entraremos o responderemos jurídicamente en el mismo sentido, ¿no? Por eso incluyen también todas aquellas circunstancias que entren dentro de las obligaciones fiscales o también en su momento de evasiones, ¿no? Cuando también hacemos referencia a la persona moral según el derecho, vemos que las personas morales cuentan con personalidad jurídica propia. Esto quiere decir que están capacitadas para poder adquirir bienes, para tener o contraer obligaciones, también para que puedan ejercer acciones ante un juez y también se caracterizan por tener un domicilio, por tener un nombre, por tener un patrimonio. Y son personas morales, como ya decíamos, ¿no? Las asociaciones, las corporaciones, las sociedades, las fundaciones, que pueden perseguir un fin lucrativo o no. Cuando hablamos netamente de materia mercantil, ahí sí nos indica que el objetivo siempre es monetario. Pero cuando hablamos de las personas morales, también en materia civil nos indica que no pueden incluso tener como objetivo el fin lucrativo, ¿no? ¿Cuántas asociaciones civiles existen? Por ejemplo, aquellas que están enfocadas en favor de los derechos de las mujeres y que no van a cobrar ninguna cuota de recuperación por la prestación de sus servicios, llámese psicológicos, médicos, de acompañamiento legal, etcétera, ¿no? Entonces, lo que persiguen es este beneficio o impacto a este sector de la población. Lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de Save the Children, de Melel Chocobal, de ACASAC, de CABIF, que son asociaciones que tienen únicamente como impacto el beneficio a personas, repito, que por alguna circunstancia hayan sido vulneradas en cuanto a algún derecho humano en particular, ya sea la salud, la educación, la niñez, etcétera, ¿no? Entonces actúan en ese sentido, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de las personas morales, se dice que una persona moral no se trata de una entidad física ni tampoco de una entidad material que pueda ser percibida en ese aspecto, sino más bien son aquellas o se considera como una persona moral, una entidad jurídica independientemente de quienes la integran, porque están constituyendo una nueva persona, ¿verdad? Las personas morales ofrecen múltiples ventajas en términos de limitación de responsabilidad y también en cuanto al establecimiento de sus miembros. Vemos que aquí tienen una representación, por ejemplo, ante el SAT. Por ello, las personas morales tienen obligaciones más estrictas que las de una persona física en cuanto al cumplimiento en este sentido de esta proporcionalidad en cuanto a sus saberes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de una persona física, bueno, sabemos que nosotros tenemos que realizar, dependiendo de nuestros ingresos, ¿no? Una declaración patrimonial, declaración de inicio, declaración de cierre o las declaraciones que son a mitad, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos de una persona moral, en algunos casos, adicional a este cumplimiento obligatorio, como hace rato les comentaba, también no nada más es para que un contador te lleve propiamente la auditoría y se realicen el pago de impuestos y demás, sino que también vienen este tipo de inspecciones en donde de manera muy puntual te van a estar supervisando porque existe, pues, en muchas ocasiones de que existe esta forma de evasión de impuestos, ¿no? Y que también la persona física lo realiza, ¿no? Pero también es muy marcado dentro de las personas morales o que también intentan, como por ejemplo, ¿no? Y no es nada personal, pero que algunas tratan de llevar o de realizar alguna actividad que pueda realizar este tipo de evasión, como por ejemplo, ¿no? Se me ocurre Televisa, que Televisa realiza lo que es el Teletón, en donde a través de una forma que si bien es cierto, yo no niego que hay un beneficio, por supuesto, a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que se crean estos CRIT, que hay una derrama de empleo, que hay una mejora en cuanto a la atención del grupo de la población, que el propio Estado pues por su propia naturaleza no puede atender a toda esta demanda que existe, ¿no? O sea, el fin es positivo socialmente hablando, pero sabemos que su naturaleza no fue precisamente esa, fue que Televisa
en lugar de pagar toda esta cantidad exacerbada de impuestos que debe de pagar por todos aquellos cobros que realiza, se me ocurre a las empresas que los patrocinan, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando realizan este tipo de programas en apoyo social, pues ahí están evadiendo el impuesto, ¿no? Entonces, aquí por ello se dice que el SAT es más minucioso en cuanto a la inspección que va a realizar a las personas morales, precisamente para que toda esta derrama económica, así como ingresa, pues también cumplan de manera proporcional en el gasto público, ¿no? Recordemos que también la propia naturaleza del Estado nos indica que nosotros como personas nos corresponde contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público, y en ese sentido el Estado nos puede imponer por concepto de impuestos, ¿no? O concepto de tributo, lo que conforme a derecho corresponda, llámese en lo individual o llámese en lo colectivo. Vemos también que nosotros como personas morales, al respecto, decíamos que se encuentra debidamente señalado en nuestro Código Civil Federal su fundamentación de la persona moral y específicamente dentro del artículo 25, en donde reconoce como personas morales, ya decíamos, ¿no? En primer término, la nación, al Estado, a los municipios y todas aquellas corporaciones de carácter público, y en ese mismo sentido, bueno, también vamos a reconocer cuáles son las características de una persona moral o los atributos de una persona moral. Cuando hablamos de los atributos de una persona moral, en principio de cuentas nos dice, perdón, que es el nombre. El nombre, también conocido como la denominación o la razón social. Y esta puede hacer referencia a la actividad que realiza la institución o la sociedad, incluir también el nombre de sus integrantes o simplemente tratarse de un nombre inventado por los creadores. Ejemplo, si somos 3 personas, podemos poner las 2 primeras letras de nuestro nombre y crear un nombre en ese mismo sentido, ¿no? O puede ser que a nosotros nos guste, o puede ser cualquier circunstancia, pero que pueda identificar o que tenga que ir directamente con el objeto que nosotros vamos a querer hacer, constituir o vender, ¿verdad? Por el cual nosotros estamos creando esta persona moral. También nos indica que el domicilio y la única nacionalidad. Las personas morales creadas según las leyes mexicanas y que tienen domicilio en el territorio nacional serán consideradas mexicanas. En este sentido, deberán registrar su domicilio en la ciudad donde tengan el establecimiento de su administración, y además deberán tener un domicilio fiscal ante el SAT, ¿verdad? Cuando hablemos del patrimonio, bueno, pues también la persona moral tiene un patrimonio. Este patrimonio van a constituirlo el conjunto de bienes, derechos y obligaciones tasables en dinero que posee la persona moral. Cuando hablamos de la cuestión tasable en dinero, es todo aquello que pueda al momento de su liquidez poder generar una cantidad monetaria. Ejemplo, se me ocurre, ¿no? La propia ley nos indica, por ejemplo, para poder crear o constituir una persona moral, en ocasiones te dice, debes de tener una tal cantidad, dependiendo del tipo de sociedad, tal cantidad para que puedas iniciar. Necesitas tener, no sé, se me ocurre un bien inmueble, necesitan dar mínimo un inicio con tanto para capital o para capital fijo o para fondo de reserva o para tal, ¿no? Entonces, aquí hablamos del capital cuando se considera propiamente todo esto que, repito, en dinero se tiene, o en su defecto no tenemos ni un peso en dinero, pero ya tenemos dado de alta esta propiedad, esta casa, contamos con 2 vehículos, con 3 computadoras, con 4 mesas, con 10 sillas, con no sé qué, ¿verdad? Entonces, todo esto, si nosotros lo ofertáramos a venta, pues es recurrible a un valor numérico, y eso es precisamente lo que nos está indicando como patrimonio de la persona moral, porque todo esto va a ser contabilizado o tasable en dinero, ¿verdad? Cuando hablamos de los que adquieren las capacidades jurídicas, aquí la capacidad jurídica es este momento que va a tener o esta circunstancia o característica que va a tener la persona moral desde el momento que se le reconoce jurídicamente como persona moral, y en ese sentido, bueno, va a ser reconocido dependiendo, ¿no? Si es ante fedatario público, a excepción de las sociedades por acciones simplificadas que pueden constituirse totalmente en línea. La capacidad jurídica significa que la
la persona moral está habilitada para poder ejercer sus derechos y luego entonces cumplir las obligaciones que por su propia naturaleza se desprendan. También nos indica que tiene la obligación de presentar su contabilidad electrónica ante el SAT. También nos indica que una persona moral se subdivide bajo dos regímenes fiscales, que es del régimen general y con fines no lucrativos, como ya decíamos, ¿no? Con fines no lucrativos van a ser propiamente aquellos que no persigan una cuestión monetaria. Cuando hablamos de las personas morales en México, nos dice que de acuerdo a la actividad que realice la persona moral, se puede clasificar, como decíamos, en dos tipos de regímenes. El régimen general es cuando la persona moral persigue un fin lucrativo, ¿no? Estamos hablando que persigue una cuestión económico-monetaria y estas, por tanto, buscan obtener ganancias, ¿no? Utilidades a cambio de la prestación de un bien o de un servicio producido o brindado, como por ejemplo las industrias comerciales, las industrias financieras, etcétera, ¿no? Por ello, vemos que dentro de esto encontramos de manera muy literal señalada lo que hace rato les decía, las sociedades mercantiles, que por supuesto tienen un instrumento jurídico normativo que les va a dar certeza, que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? También se encuentran las sociedades civiles, las instituciones de crédito, los seguros, las fianzas, los organismos que se encuentran con facultades autónomas y que van a comercializar bienes o servicios. Dentro de las personas jurídicas con fines lucrativos se encuentran las empresas unipersonales, las sociedades civiles, las sociedades comerciales y las corporaciones, ¿no? Por ejemplo, Bimbo, las empresas de Uber, PepsiCo, ¿no? Entre otras. Cuando hablamos de las obligaciones fiscales de la persona moral del régimen general, forzosamente deberán inscribirse en el RFC, solicitar el certificado de firma electrónica, expedir facturas electrónicas, llevar la contabilidad electrónica, teniendo en cuenta el establecimiento del reglamento del Código Fiscal de la Federación, realizar los pagos provisionales y definitivos de los impuestos, presentar al SAT el aviso de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital y todo aquello que pueda recibir en efectivo, en moneda nacional o en extranjera, que sea mayor a 600,000 pesos dentro de los 15 días posteriores a que reciba la cantidad en el formato electrónico correspondiente. También se indica que deberá presentar la declaración anual de la entidad especificando los ingresos por salario, los gastos y demás elementos que tengan como ingresos y como egresos. También se establece que deberán realizar retenciones al impuesto sobre la renta cuando se paguen salarios a sus trabajadores o se efectúen pagos a personas físicas por la prestación de sus servicios profesionales. Y por consiguiente, deberán presentar la declaración informativa de operaciones a terceros, conocidos como por sus siglas DIOT o DIOT, que siempre se encuentran sujetos al impuesto al valor agregado, ¿verdad? Ahora, los regímenes que son con fines no lucrativos. Este tipo de personas morales pues busca promover lo que hace rato les decía, las causas sociales o el bien común y por tanto defender los derechos de diferentes índoles como por ejemplo la cultura, la salud, el deporte, la igualdad social y demás. En ese sentido están involucradas propiamente las sociedades civiles y se consideran como personas jurídicas sin fines lucrativos las fundaciones, las asociaciones civiles, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, las corporaciones sin fines lucrativos. Dentro de estos vemos, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? ACASAC, Melel Shojoval, Save the Children, etcétera, ¿no? Entonces, también se señalan cuáles van a ser las obligaciones de las personas morales con fines no lucrativos. También deberán inscribirse y darse de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes, expedir un comprobante fiscal digital por Internet, llevar la contabilidad electrónica teniendo en cuenta lo establecido en el reglamento del Código Civil Federal, enviar la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas correspondientes a las actividades que han hecho a partir del primer día de enero de cada año. ¿Por qué? Porque también como el impacto o el objetivo que ellas siguen, estas asociaciones, sociedades, etcétera, es beneficio social, pues debe de haber un número específico de un incremento de personas que tienen este beneficio, porque si no, pues entonces no se está cumpliendo el objetivo por el cual se creó. También vemos que hay casos excepcionales en los que las asociaciones deberán pagar impuestos debido a las actividades adicionales que realizan. Entonces, estos impuestos son como por ejemplo el ISR, el impuesto retenido, que es el SR, o el IVA. También deberán presentar el elemento que hace rato les comentaba, que es el DIOT, en ese sentido, acerca del reconocimiento cuando entreguen cantidades monetarias en efectivo como parte del subsidio para el empleo.
También deberán calcular el impuesto anual de los trabajadores dentro de la asociación para así poder comprobar si existe alguna diferencia dentro de los cargos y poder avisar al SAT antes de que termine el mes de febrero del año siguiente. También deberán proporcionar a los integrantes de la sociedad una constancia donde se señale el monto rentable distribuible. Y en el caso de las sociedades de inversión de instrumentos de deuda o también de sociedades de inversión de renta variables, deberán presentar ante el SAT una declaración donde informen sobre los datos contenidos en las constancias que expidan, así como también el promedio mensual de las inversiones de cada persona que emitió esa constancia. Vemos pues qué tan importante, estimadas alumnas y alumnos, es que nosotros identifiquemos en qué consiste esta persona moral, que como dijimos, esta persona moral, persona jurídico, persona colectiva, es esta persona o constitución de personas físicas o de personas morales que juntas se constituyen para perseguir un determinado objetivo y organizarse a través de un documento jurídico, que puede ser un contrato, una ley, un reglamento, un decreto o incluso una constitución como tal. Vemos que también al hablar de las personas morales, estas se encuentran su soporte legal en el Código Civil Federal, en el libro primero de las personas, título segundo, que es de las personas morales, del artículo 25 a el artículo 28. Ahora bien, ya nosotros identificamos propiamente a la persona física y ahora la persona moral. Y ahora vamos a entrar dentro de la conceptualización de persona, los fines que persigue, perdón, de familia, los fines que persigue y su propia regulación. Cuando hablamos de la familia, vemos que también el derecho civil le entrega este soporte, reconocimiento y validez, y tan es así la importancia que existen tribunales especiales que conocen y resuelven, así como también en este sentido, o sea, hay tribunales, luego entonces existirán las autoridades que son encargadas de dirimir los conflictos que se susciten en materia familiar, y por tanto existen incluso los juzgados familiares, que netamente van a conocer y resolver asuntos que tengan relación entre los miembros de una familia. La familia, por tanto, vemos que es este conjunto de personas que se hallan unidas por vínculos jurídicos que derivan ya sea del matrimonio o de la filiación, según la mitad o la mediad, perdón, o la intensidad que la ley positiva asigna a cada uno de los respectivos familiares. Cuando hablamos del derecho de familia, vemos, repito, que es este conjunto de normas jurídicas que van a regular las relaciones personales y también las relaciones patrimoniales de los miembros de la familia para ellos, es decir, para con ellos y también frente a terceros. El derecho de familia, por su propia naturaleza, emanada de las relaciones jurídicas entre los sujetos y sus efectos, forma parte del derecho privado y la intervención de los órganos del Estado solo es auxiliar en la aplicación de las normas para el goce, el ejercicio, el reconocimiento y la exigibilidad de derechos, de deberes y de obligaciones que derivan de los vínculos familiares. Es importante que nosotros cuando hablemos del derecho de familia, poder identificar el contenido de la familia como tal. El derecho de familia, repito, se refiere a las normas de interés público e interés social que regulan y protegen a la familia y a sus integrantes, así como también a las organizaciones y al desarrollo integral sobre la base del respeto, de la igualdad, de la no discriminación y del respeto a la dignidad humana. Todo ello en acatamiento a lo establecido primeramente en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que aquí vemos que primero le reconoce esta facultad y luego entonces en los instrumentos jurídicos normativos supletorios que en el mismo sentido los van a regular y proteger. Primeramente, bueno, como instrumento supletorio, pues tenemos el Código Civil Federal, también tenemos los códigos de familia, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, ¿no? En el caso de Yucatán, pero también, como en el caso nuestro en el estado de Chiapas, su servidora vive en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tenemos este instrumento jurídico normativo que genera y regula estas relaciones, derechos y obligaciones entre las partes, también reconocidos en lo que se conoce con el nombre de Código de Atención a la Familia y Grupos Vulnerables para el Estado Libre y Soberano de Chiapas, ¿verdad? Así como también vemos que estos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que son ratificados por México y que en el mismo sentido son aplicables a la materia. Específicamente encontramos primero el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, así como el trabajo realizado por las Naciones Unidas a favor de la familia a través de la División de Política Social y de Desarrollo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. En el mismo sentido, por aquellos instrumentos y actividades universales
estatales y regionales que contienen disposiciones dirigidas, entre otros aspectos, al fortalecimiento de la capacidad de la familia. Esto para poder atender sus propias necesidades, también para poder regular el equilibrio del trabajo y también las responsabilidades familiares. En el mismo sentido, para lograr la prevención y la sanción de la violencia familiar y la mejora en la calidad de vida de los integrantes de su familia. Vemos pues que el derecho de familia es este conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros de la familia para con ellos y luego entonces frente a terceros. Vemos también que la familia es este elemento natural y el elemento fundamental de la sociedad, que como constitucionalmente se establece, requiere de esta protección, al igual que sus integrantes, y todo ello para el aprovechamiento y para la protección de los individuos que la conforman, cumpliendo así la función que persigue. Por eso, apreciables alumnas y alumnos, vemos que el interés familiar se debe de entender como este medio de protección de los intereses y también de los derechos de los miembros del núcleo familiar, sobre todo porque son la base que cumplen con los fines de la familia. Y en este caso encontramos la asistencia mutua, la solidaridad, la convivencia, la subsistencia, la reproducción y en este caso también encontramos lo que se entiende como la filiación. También los fines morales y los fines de socialización, la relación afectiva, la educación, la unidad económica, la formación del matrimonio y todos aquellos, repito, derechos y obligaciones que emanan entre los propios miembros de la familia. Cuando hablamos de la familia, ¿por qué decimos que esta surge ya sea de una cuestión consanguínea o de una cuestión afectiva? Por ejemplo, de los derechos y obligaciones, cuando existen por esta cuestión de afinidad, son los que surgen, se me ocurre, por concubinato, por matrimonio, porque las personas sin tener una responsabilidad antes de contraer esta relación jurídica, pues simplemente ellos actuaban como en lo individual, ¿no? Pero al momento de contraer matrimonio, bueno, pues ya existe esta relación jurídica y estos derechos y obligaciones entre los cónyuges. Cuando ya vienen los hijos, bueno, entonces ya entra lo que se le conoce como la filiación, que son estos derechos que surgen precisamente por el vínculo consanguíneo. Y al hablar de la filiación, adicional a ello, también vemos que existe la filiación por consanguineidad y también la filiación por adopción, que entre el adoptante y el adoptado, pues también existen estos derechos y estas obligaciones y que la propia ley le va a reconocer tanto al adoptante o al adoptado en la misma circunstancia o en el mismo posicionamiento que los hijos nacidos por vínculo biológico, ¿no? ¿Por qué? Porque la naturaleza así le reconoce. Hasta ahí, apreciable maestrante, alguna alumna, alguna duda, algún comentario, me gustaría escucharla porque ya nos indica que en cualquier momento va a culminar nuestra sesión. Adelante, por favor. Hasta el momento me ha quedado todo claro, maestra. Muchas gracias. No, gracias a usted, al contrario. Bueno, entonces, vemos pues por qué es tan importante que nosotros identifiquemos esta conceptualización de la familia y estos derechos y obligaciones que surgen entre los miembros de la familia. Maestra, si me escucha, no le escucho. Ah, ok, ya apreciable alumna, es que no me indicaba que se bloquea en automático el micrófono. Bueno, les decía que así como también existe esta connotación o definición de familia,